Buenas amigos, nuevamente con ustedes, Laicos en Acción. Hoy con un tema más. Antes que todo, feliz sábado. Que todos estén contentos y felices porque ya vamos a descansar, pero en el Señor. Amén, así es. Y hoy tenemos a un hermano, Carlos. Carlos, mucho gusto, Carlos. Un placer, hermano Carlos. Tocayo, ¿verdad? Tocayo, qué bendición. Nada, ¿Tico? No, nicaragüense, gracias Nicaragüense. a Dios. Sí. Nicaragüense. ¿Hace cuánto estás acá? Aquí tengo más o menos 5 años, casi 5 años de estar por acá como misionero. ¿Misionero? Sí. Ah, qué bendición. ¿Y la iglesia donde asistes o en todo lado? Sí, todas partes realmente. Bueno, empezamos prácticamente en el Caribe. Estuvimos ahí ¿Limón? en Cariari, lo que es Campo 2, Campo 4 de Cariari. Ah. Ahí estuvimos trabajando. También estuvimos en Pocora de Guapiles. Ah, qué bendición. Luego estuvimos en 5 Esquinas de Cariari. Y luego nos trasladamos para esta zona, para este lado. Y aquí hemos estado en diferentes lugares trabajando. Estuvimos en San Pedro, en la iglesia de San Pedro, y trabajamos con ellos. Trabajamos también en Monte de los Olivos, lo que es San Francisco de Ríos. Ajá. Ahí estuvimos en Guadalupe también, con Ipis y con Purral, con las dos iglesias, Ipis y Emanuel, esas dos. Estuvimos con la iglesia de Acerrí también. Estuvimos también con la iglesia de San Sebastián, ahí Lo tiene bien ocupado el Señor. Ay, sí, ayer sí, pero buenísimo. Sí. Gloria a Dios. Y ahora con la central, aquí San José Centro, y Desamparados, y un grupo en Plaza del que ahí estamos trabajando. Gloria a Dios. Sí, gracias a Gloria a Dios. Dios. Dios ha sido muy bueno. Qué bendición. Sí, sí. Vamos a tener tema, se llama ¿Cómo hacer frente a la oposición? ¿Le parece, hermano, si oramos? Sí. ¿No es pastor? No, soy misionero. Soy misionero. Sí. Es que realmente cuando uno toca temas y es tan funcional como lo acabamos de ver, generalmente las personas lo llegan a llamar pastor. Sí, debe ser, claro, sí. De hecho que sí, a veces a mí mucho me preguntan si soy pastor o me dicen pastor, ¿verdad? Entonces yo les digo, soy misionero, hermano. Pero ya uno más o menos se va acostumbrando también, ¿verdad? Correcto. Y si Dios tiene su propósito, eso también, bueno, y uno tiene que servir donde Dios lo llame, ¿verdad? Gloria a Dios. Así es. ¿Ora, hermano? Sí, vamos a orar, vamos a pedir la dirección de Dios. Amén. Oremos, hermanos, vamos a orar. Bendito y buen Padre que estás en el alto cielo. Amén. A ti te damos la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Porque tú eres Dios creador, el que sostiene nuestra vida, de quien dependemos totalmente. Amén. Padre querido, queremos darte las gracias por darnos la vida hoy, por permitirnos este hermoso privilegio de vivir hoy con un propósito. Amén. Tú nos has dado vida con ese sentido, tener un propósito de vida. Y hoy, en esta mañana, estamos en este lugar de acuerdo a tu propósito. Amén. Para hablar a nuestros amigos que nos escuchan en la radio y también a los que nos ven a través del internet. Querido Dios, queremos poner esto en tus manos para que tú puedas dirigirnos. Que sea tu Espíritu Santo en cada uno de nosotros guiándonos. Para que al hablar, para que a la hora de nosotros comentar, querido Dios, sea primero para honrar tu nombre y segundo, para que nuestros amigos y hermanos sean altamente bendecidos. Amén. Te lo pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Vamos a ir a la primera, bueno, ya la tenemos ya. ¿Cómo hacer frente a la oposición? La siguiente. La obra de Dios ha sufrido siempre las más acérrimas oposiciones por parte de los enemigos de la verdad. Desde el mismo momento en que Dios facilitó los eventos necesarios para reconstruir el templo y las ciudades de Jerusalén, el pueblo judío tuvo que hacer frente a la oposición. Siempre que el pueblo se derrumbaba ante la presión, Dios los animaba, enviándoles a las personas idóneas para reanudar la obra. Vamos a ver estos dos temas y lo vamos a desglosar, que es la reconstrucción del templo, donde vamos a ver los enemigos quieren ayudar, que eso es impresionante, y la obra se termina. Y también el otro tema es la reconstrucción de la ciudad, la obra se detiene, Nehemías entra en acción y enfrentando la oposición. Ahora sí, vamos a ir desglosándolos. La siguiente.
hay un texto, dice, los hechos históricos relatados en Nehemías 3 y 7 no siguen un orden cronológico, tal como estamos acostumbrados a utilizar. Después de mencionar la oposición de los samaritanos, se indica que Darío permite la restauración de la obra del templo. Paramos acá. ¿Nos explicas? Sí, hermano? De hecho es interesante que Dios tenía un plan para el pueblo, ¿verdad? Recuerde que el pueblo sufrió el cautiverio, y no solo el pueblo, sino también el templo sufrió y la ciudad también. Y esto era por algunas situaciones que habían acontecido con el pueblo, y obviamente básicamente ellos fueron los que fallaron a Dios. Y como consecuencia de esto vino esta calamidad sobre ellos. Pero lo interesante de todo esto es que Dios, en su gran amor, nunca se olvidó de su pueblo y de sus promesas para con su pueblo. Y nunca se olvida. Y nunca se olvida, exacto. Entonces, lo primero que nosotros rescatamos de esto es, wow, qué impresionante, cómo Dios nos ama tanto, a tal punto de que a pesar de que nosotros podemos quizás fallarle, como ocurrió con el pueblo en ese entonces, Dios tiene un propósito siempre para nosotros. No se olvida de nosotros, no nos da la espalda. Somos nosotros los que le damos la espalda al pueblo, a Dios, perdón. Somos nosotros los que le damos la espalda y sin embargo, Dios está ahí. Ahí está. Dios está ahí, ¿verdad? Entonces, Dios, número uno, Él tenía un plan que Él quería que después del tiempo cumplido, ahora que se iba a cumplir del pueblo en la cautividad, y entonces Él tenía el plan de que pudieran reconstruir el templo y también reconstruir la ciudad. Ese era el plan de Dios. Ahora bien, mira la manera como Dios trabaja. Dios viene y Dios usa inclusive hasta a reyes, ¿verdad? Claro. Dios puede usar a cualquier persona. Cualquiera, son burros, ¿no? Exacto, ¿verdad? Impresionante, pero Dios es cierto, Dios usó hasta una mula, ¿verdad? Pero sí, qué interesante como Dios cuando tiene un propósito, cuando Dios tiene un propósito, Él lo va a llevar a cabo, ¿verdad? Y Él tiene maneras diferentes de llevar a cabo sus propósitos y de maneras distintas para suplir nuestras necesidades. La sierva de Dios decía de que Dios tiene 1000 maneras diferentes para suplir nuestras necesidades, de las cuales nosotros no conocemos ni una sola. Gloria a Dios. Yo me imagino a los dirigentes del pueblo, pues, obviamente a los miembros del pueblo ahí preocupados, pensando, bueno, las profecías está por cumplirse, el tiempo está por cumplirse, cuando se supone que debemos de regresar, cuando se supone que el templo debe ser reconstruido. Yo me imagino a ellos pensando, yo me imagino a ellos ahí como tal vez ideando, ¿cómo será que Dios va a hacer esto? ¿Cómo será que Dios? Uno así le pasa, uno tal vez tiene un plan, un propósito, y uno se pone a analizar y a pensar, bueno, ok, ¿cómo puedo llevar a cabo esto yo? Y uno tal vez ora a Dios y le dice, Señor, dirigime. Pero a veces uno traza las metas, ¿verdad? Y uno traza, por aquí puedo alcanzarlo, dice, claro, por aquí puedo. Pero muchas veces nos pasa que somos sorprendidos. Y Dios actúa de una manera en que nosotros no lo esperábamos. Mira qué fácil. Nunca se me ocurrió. Exacto, entonces uno dice eso, precisamente. Sí. O sea, nunca se me pasó por la mente esto. Entonces Dios viene y usa al rey, ¿verdad? Usa personas que quién iba a pensar de que iban a ser un instrumento en las manos de Dios para llevar a cabo su propósito. Apalancamiento se habla ahora, el término actual es apalancamientos. Imagínese, ¿verdad? Bueno, ok, entonces, bueno, vemos que para ellos resurge la esperanza, resurge, imagino, inclusive sueños para ellos, ¿verdad? Otra vez como nación, y bueno, toda la emoción, ¿verdad?, de que iba a empezar esta gran obra, este gran proyecto. Ajá. Vamos a seguir con el texto. Entonces Esdras, en 4:6 a 23, se relata las distintas oposiciones que tuvieron que afrontar después del decreto de Darío para reconstruir la ciudad. A partir de Esdras 4:24 se retoma la historia de la reconstrucción del templo, según la orden de Darío. Bueno, vemos más que todo el año 536, la reconstrucción del altar, la colocación de los cimientos. Ahí empieza, ahí está empezando, exactamente. Esdras 3, 520, Darío,
Va para atrás. 535. 535. Un año después. Ajá, los samaritanos detienen la obra. Ahí vemos la intervención ya del enemigo, ¿verdad? Ya trabajando. Sí. Ahora subimos a 520. Exacto. ¿Y qué es? Pasaron prácticamente 5 años, ¿verdad? Sí. 5 años y mire lo que ocurrió. Ah, no, perdón, no, 15 años pasaron. 15 años pasaron y note que, porque intervinieron los enemigos, se paralizó la obra. Ajá. Ahí está la primera intervención enemiga, ¿verdad? Claro. El primer obstáculo, gran obstáculo que ellos enfrentaron. 15 años. 15 años Qué pasaron. desesperación, ¿verdad? Wow, qué impresionante. 15 años, ¿verdad? 15 años. Y luego, en el 520, Darío autoriza la reconstrucción del templo. Esto lo encontramos en Esdras 4:5 y también en el capítulo 5 del 1 al 6 hasta el 6:12, perdón. Entonces, es impresionante. A veces nosotros, cuando tenemos un proyecto que queremos llevar a cabo y creemos, bueno, Dios me dio la luz, Dios me dio la autorización, Dios me dijo que sí, ya oramos, ya lo puse en las manos de Dios, ahora tengo los medios, voy para adelante, y de repente ocurre algo. Y parece que la cosa no va a avanzar. Y parece que ahí se detuvo. Y uno dice, ¿pero qué pasó? Si yo miré que tenía la provisión, la Claro. aprobación divina. Yo lloré, Sí, ayuné. Sí. ¿Y entonces qué ocurrió? Y bueno, esto nos deja... De aquí podemos traer una hermosa lección. Claro. Hay una parte en Apocalipsis 14:12 que nos relata cómo es la actualidad, qué tenemos que tener como pueblo del Señor. Dice ahí, aquí está la paciencia de los santos, Amén. los que guardan Gloria los a mandamientos Dios. de Dios. Amén, O sea, el pueblo tiene que tener paciencia. Así es. Y aquí vemos que 15 años es paciencia, hermano. Sí, así definitivamente que En la sí. misma desesperación de tener al pueblo, su templo, y que el enemigo tenga 15 años para estar socavando todo lo que ellos estaban trazando. Qué tremendo, ¿verdad? Qué tremendo. Y eso nos deja a nosotros esa lección. Nosotros a veces tenemos que aprender a esperar en Dios. Claro. Cuando hay dificultades, cuando hay obstáculos que se nos vienen en la vida, tenemos que primero mantener la confianza en Dios, no perder la confianza. Seguir confiando. A pesar Amén. de todo, seguir confiando. Señor, tú me prometiste estar conmigo, tú prometiste ayudarme, tú prometiste guiarme, dar tu bendición a mí. Entonces, mantener la confianza en sus promesas. Amén. Eso es lo primero. Amén. Y segundo, esperar, saber esperar, no desesperarnos. Ya tenemos en la Biblia muchas historias de personas que por no saber esperar se metieron en grandes problemas, ¿verdad? Perfecto. Como Abraham, por ejemplo. Claro. Y Abraham Sara. con Sara, ¿verdad? Los dos. Entonces, y otros ejemplos más. Entonces, el ejemplo de ellos a nosotros nos debe motivar a eso, a aprender a esperar en Dios. Y es difícil, a veces es difícil, ¿verdad? Muy bien. Eso fue la reconstrucción del templo. Ahora vamos a ir a la reconstrucción de la ciudad. Ok. 484. Jerjes detiene la reconstrucción de la ciudad. Eso está en Esdras 4:6. Vemos que, como no están en orden, el 457 Artajerjes envía a Esdras a autorizar la reconstrucción. Artajerjes 450, Artajerjes detiene la obra y Nehemías termina la reconstrucción del muro. Nehemías 2:6. Bueno, eso es un ejemplo de paciencia. Sí. Los enemigos quieren ayudar. Ay, interesante esa parte. Sí, me llama mucho la atención ahí. Los enemigos quieren ayudar. ¿Por qué los enemigos querían ayudar? ¿Nos puede explicar más o menos lo que esa diapositiva nos dice? De hecho, hay un texto aquí que tenemos que resaltar, ¿verdad? Sí, claro. Y está en 2 Corintios, capítulo 6, versículo 14. Es bueno que lo retomemos primero. Dice así: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Note el consejo divino, ¿verdad? Tremendo, ¿verdad? Sí. Y ellos, ahora, note algo aquí. ¿Por qué es que ellos estaban en la situación como estaban? Recuerde que el pueblo, lamentablemente, ellos cayeron en seguir el mal ejemplo de las naciones vecinas, de los paganos, ¿verdad? Y querámoslo o no, cuando eso ocurre, pues nos apartamos de Dios. Nos mezclamos. Nos mezclamos y terminamos haciendo cosas que a Dios no le agradan.
y entonces Dios no nos va a ayudar de esa manera, ¿verdad? No Actuando como el mundo. Actuando como el mundo. Entonces aquí nos deja una hermosa enseñanza también. Mire, ellos estaban concentrados de verdad en querer llevar a cabo ese proyecto. Definitivamente sí, porque recuerde que también estaba viendo una obra de reconstrucción en la parte espiritual. No solamente era en el asunto de reconstruir el templo, ¿verdad? Y lo que es la ciudad ahora, sino que también estaba viendo un trabajo muy hermoso, muy lindo en el pueblo, en los líderes, de lo que es la reconsagración, un trabajo espiritual que Dios estaba haciendo en ellos. Ahí usó bastante a lo que es a Esdras y a Nehemías. Pero bueno, en este caso, aquí... ¿Con qué propósito en realidad esta gente, los enemigos, con qué propósito realmente querían ayudar? De verdad querían ayudar. Y uno nota que nosotros, al ver lo que después hicieron ellos, cuando el pueblo dijo, no, gracias, y no permitieron eso, ellos mostraron su verdadera cara después, ¿verdad? Los enemigos del pueblo. Entonces, algo que podemos rescatar de esto es, ellos no quisieron sacrificar los principios por asociarse con personas de dudosa reputación. Esto a nosotros nos deja esa gran lección también. Claro. Cuando queremos emprender una obra, un proyecto, una meta, cuando queremos alcanzar un ideal, nunca sacrifiques tus principios con tal de lograr alcanzar esa meta. No sacrifiques. No te vayas a asociar con personas que en vez de ser una bendición para ti, en realidad va a ser todo lo contrario, ¿verdad? Entonces, ¿qué estaba ocurriendo? O sea, había un peligro. ¿Cuál era el peligro? Este pueblo, si no me equivoco eran los samaritanos, me parece. Este pueblo, ellos eran idólatras. Claro. Entonces, si ellos se asociaban con estas personas, podían terminar también ellos cayendo en la idolatría, practicando la idolatría. Entonces, Segundo de Reyes habla así, Segundo de Reyes 17:33. Exactamente. Nos habla de eso. Entonces, al final yo admiro sinceramente la posición que ellos tuvieron. O sea, se mantuvieron firmes. Ellos reconsideraron, pensaron, ok, mira lo que nos ocurrió a nosotros porque nuestros padres, o sea, se mezclaron con personas que practicaban la idolatría y ellos al final terminaron también haciendo lo mismo. Entonces, nosotros no caigamos en ese error. Es decir, a mí me gusta mucho, me gusta la actitud de ellos, aprendieron. O sea, es decir, vieron el ejemplo, lo que ocurrió con sus antepasados y entonces dijeron, no hagamos nosotros lo mismo. Y vienen también de un cautiverio. Y vienen, exacto. Y vienen entonces está fresquito, el asunto está fresquito, entonces dice, no, si seguimos y nos mezclamos, vamos a terminar igual. Eso, muy bien, exacto. Entonces sí aprendieron la lección. Sí la aprendieron, qué bueno, ¿verdad? Y eso nos debería decir, a nosotros motivar también. En el sentido de que cuántas veces nos estrellamos a veces porque nos hemos equivocado y seguimos cometiendo el mismo error. Tal vez Dios nos habló de una manera, hijo, mira, no es por aquí. Hijo, mira, no te vayas por ahí. Y uno de cabezón, que no es por ahí. Y vuelve a lo mismo. Que no es por ahí. Sí. Te vas a golpear. Exacto. Y entonces, muchas veces nosotros caemos en este error también. Ahora, la pregunta aquí es, ¿cuántas veces tendremos que ser nosotros golpeados para aprender las lecciones de vida que nos vayan a llevar realmente por el camino correcto y alcanzar el éxito de la manera correcta? Cualquiera puede alcanzar el éxito, pero ¿cómo lo alcanzó? ¿Cómo? ¿Se asoció con personas de dudosa reputación para poder lograrlo? No. ¿Qué hicieron? ¿Siguieron los principios divinos? Exactamente, hicieron lo que el Señor había establecido. Exacto, lo que Dios había establecido, exactamente. Y de eso se trata, nosotros tenemos que seguir ese plan. Aquí hay un paréntesis, vamos a hacer un paréntesis acá. Como pueblo que tenemos una verdad hermosa, ¿cómo llegarle a ese pueblo que no tiene ese mensaje sin contaminarnos? Qué buena pregunta, qué buena pregunta para meditar. ¿Cómo hacemos? Excelente pregunta, sinceramente se lo digo, una buena pregunta. ¿Cómo hacemos? Sí, vea, mire, yo soy misionero, trabajo en esto, de alcanzar almas. Claro. Y me he encontrado con personas, obviamente de otras denominaciones, ¿verdad? Mucha gente. Tiene que ser normal. Y sabe, a veces uno se dice, bueno, es la pregunta que yo a diario, bueno, ¿cómo hago para alcanzar a esta persona? Pero esa es la pregunta que le hago a Dios primero, porque Dios sabe cómo, ¿verdad? Claro. Él es el que nos da la dirección. Entonces, ¿cómo sin
sin poner a un lado mis principios, los principios que he aprendido, nuestras verdades que Dios nos ha dado, sin comprometerlas, poder de alguna manera entablar una amistad con esa persona para ganarla para Cristo, ¿verdad? Entonces aquí entraríamos en otro tema donde sería ya el método de Cristo. Exacto. La empatía. Exactamente, exacto. Pero la empatía también nos puede llevar a mezclarnos. Hay que tener cuidado, ¿verdad? Ahí solamente con la mano de Jesús usted puede apartar y no violentarse. Pues vamos a una experiencia que tuvo Pablo. Pablo tuvo una experiencia donde entró en un lugar y vio que había muchos ídolos. Y había un lugar allá apartadito, un lugar donde es el Dios no conocido. Al Dios no conocido, un altar. Y Pablo, en su entorno, en el entorno en que estaba en ese momento, agarró eso para favorecer a Cristo. Pero la pregunta es, ¿cuánto resultado tuvo? Ok, esa es la pregunta del millón. Ahora, lo que nosotros hagamos solamente en el cielo nos daremos cuenta Sí, cuánto logramos y cuánto no logramos. sí, sí. Lo que nos toca ahora a nosotros, creo, hermano, es dar el mensaje, avanzar y utilizar el método de Cristo. Amén, amén, así es. No tener miedo. Con tanta experiencia que tenemos Sí. en la Biblia. No tener, yo a veces he visto, ahorita que menciona esto, y creo que es importante que lo hablemos para los hermanos, yo a veces he visto que los hermanos sienten como miedo, ¿verdad? Una vez me decía un hermano, ¿verdad? No voy a decir nombre, y entonces me dice, él fue a había fallecido un amigo, no sé quién fue exactamente, quién fue el que falleció. Entonces él fue para estar con la familia ahí, ¿verdad? Y bueno, entró a la iglesia, eran católicos, entró a la iglesia. Y el hermano, bueno, para congraciarse con los familiares del difunto, él pues haciendo todo lo que estaban haciendo adentro de la iglesia, o sea, y él estaba ahí haciendo, pero todo, ¿verdad? Todo es todo lo que hacían ahí, toda la liturgia, ¿verdad? Todito. Entonces, y después yo le pregunté, bueno, ¿y por qué estabas haciendo eso? Pues para ganarlos a ellos, dice. Le digo yo, pero para ganarlos a ellos. No, está bien que lo hayas acompañado. Pues no es problema, está bien. Pero si tú sabes que eso no es esa liturgia, eso que están haciendo. Los rituales. Los rituales no es lo que Dios ha indicado. Entonces, ¿por qué lo estabas haciendo? No es necesario. Basta que ellos realmente sientan que tú eres su amigo, que de verdad los quieres apoyar, que estás ahí en su dolor, que estás ahí ayudándolos, que estás ahí con ellos en ese momento que te necesitan. Eso es suficiente. Luego tú los vas ganando, tú les vas mostrando las verdades, tú les vas enseñando. Y ahí es donde ellos te pueden seguir. Pero primero, gánate el corazón. Primero sea su amigo de verdad, pero sincero, sí, ¿verdad? Un amigo de verdad, sincero. Y un amigo significa, está ahí en las buenas y en las malas. Un amigo significa, ok, no solo te voy a traer la palabra, también, ok, ¿en qué puedo ayudarte aparte de esto? O sea, ¿qué situación tienes en la cual yo puedo ayudarte? Es decir, y es tener esa disposición y esa actitud de decir, ok, Dios, úsame, no solo para llevarle la verdad a Él, sino también si hay alguna otra cosa en la cual yo pueda ayudarle, pues entonces también úsame en ese momento. Yo siento que a veces tenemos mucho conocimiento de la Escritura, mucho manejo de nuestra seguridad que tenemos en la Escritura, que a veces sobrepasa, hablamos con un límite, pero también a veces sobrepasa ese límite. O sea, nos vamos totalmente al extremo de ofender. Sí. De ofender. Entonces tenemos que tener un equilibrio muy serio. O sea, representar a Cristo no es agarrar la Biblia y el primero que pase, darle un bibliazo. Y no se trata de eso, ¿verdad? No, entonces hay mucha tela que cortar en este campo, donde no podemos extendernos hacia un lado y todo lo que hace uno es malo, es satánico, y tampoco al otro lado. Hay que tener un equilibrio. El Hijo de Dios tiene que tener un equilibrio, también tiene que fallar,
Sí, o falla. sí, muchas veces pasa. Va a fallar. Ujú. Pero ahí está Cristo. Ahí está Cristo. Guiándonos pasos cada día. Amén. Y de eso se trata. Mira el pueblo lo que le ocurrió. El pueblo después de esto, ya entraron en un desánimo porque ocurrió algo, ¿verdad? Y es que lamentablemente el pueblo se desalentó. Otra vez hubo otra oposición, y eso nosotros lo estamos viendo y lo vemos en nuestra vida también, el hecho de que cuántas veces el enemigo pone oposición en nuestra vida para alcanzar la meta que nosotros queremos alcanzar dirigidos por Dios. ¿Cuánta oposición encontramos nosotros aún en la obra también? ¿Cuánta oposición encontramos de diferentes tipos de, o sea, bastantes tipos de oposiciones? Claro está, detrás de eso está el enemigo. Entonces, es interesante que el pueblo se desanima y Dios tiene que actuar. Porque Dios tiene el propósito de que se lleve a cabo la reconstrucción de la ciudad también, ¿verdad? Entonces Dios tiene que actuar inmediatamente. ¿Y qué hace Dios? ¿Qué hace Él? Los anima nuevamente. Los anima nuevamente, exacto. Dios los anima. Y para eso llama a dos personas claves, para animarlos a ellos, ¿verdad? Y ahora bien, mira qué interesante. ¿Cuántas veces a nosotros nos pasa de que estamos tristes, estamos desanimados, creemos que no vamos a lograr alcanzar la meta, que no vamos a lograr alcanzar el proyecto? Es que no creo, mira, ya no me está marchando el asunto como yo quisiera que marchara. Esto parece que no va para ninguna parte. Entonces uno piensa así y puede ser que uno se... El panorama está oscuro. Sí, totalmente. Y uno dice, ¿cómo no veo nada aquí? Está oscuro esto, ¿verdad? Pero, ¿cuántas veces Dios ha usado a una persona para animarnos? Un texto, un mensaje. Un WhatsApp, un mensajito de WhatsApp y uno, wow, mira, Dios me está hablando. Claro. Y uno siente que es para uno, definitivamente esto es para mí, dice uno, ¿verdad? Y entonces, qué interesante cómo Dios tiene también sus instrumentos para animar y cómo puede usarnos a nosotros también para animar a otras personas, ¿verdad? Porque están dispuestos a hacerlo. Exactamente, hay que tener esa disposición, ¿verdad? Porque igual todos necesitamos a veces en un momento de la vida, en un momento ser animados, porque en algún momento nos desanimamos, en algún momento nos sentimos tristes, nos sentimos ahí que no vamos a poder, ¿verdad? Pero qué interesante es ver cómo Dios siempre va a actuar, no se queda de brazos cruzados. Ante esta situación, Él siempre actúa. Y aquí Él llamó a dos profetas, ¿verdad? A Ageo y a Zacarías, para poder animar al pueblo. Y es que los judíos habían dejado de construir porque tenían miedo, estaban con miedo, ¿verdad? Por tanta oposición, claro, ¿verdad? Entonces ellos tenían miedo y obviamente que Dios sabía eso y Dios quería que ellos siguieran adelante, que ellos alcanzaran el proyecto que Dios les había puesto. El ideal, ¿verdad? Entonces, ahora bien, ¿qué fue lo que dijeron los profetas? ¿Qué le dijeron los profetas a ellos? Número uno, les dice, bueno, la falta de prosperidad de ustedes para poder alcanzar la meta, el proyecto, es porque ustedes no le dieron el primer lugar a los intereses de Dios. Ojo con esto. Ellos tuvieron el valor de decirles a ellos en qué fallaron. Decirles de frente cuál fue la falla. El error. El error. ¿Cuál fue el error? Y el pueblo aceptarlo también. Y el pueblo aceptarlo también. Eso es muy cierto. El pueblo aceptarlo también. Entonces, aquí yo siento que hay dos grandes lecciones. Hace poco, mira, voy a contar algo. Hace poco tuvimos una experiencia con una persona. Esta persona obviamente tiene proyectos igual, ideales, pero lamentablemente estaba, como dice el dicho, estaba dejando a Dios por Dios. Por querer alcanzar su ideal, ya no estaba llegando a la iglesia, ¿verdad? Ya inclusive los sábados él estaba yendo a otro lugar, buscando contactos para alcanzar ese propósito, ¿verdad? Yendo a diferentes instituciones. Y aunque parecía con fines buenos, porque eran instituciones que ayudaban a la comunidad y él quería integrarse para ayudar en la comunidad también. Y también para rescatar, el objetivo imagino que era para rescatar a algún hermano, ¿eh? Entonces el detalle está en que al final
los intereses de Dios, él los empezó a hacer a un lado. Y lamentablemente las cosas no empezaron a marchar como él esperaba. Entonces, tuve que hablar con él. Claro, decirle con amor, ¿verdad? Pero es que mira, Mateo no 18. dejes a Dios por Dios. Recuerda, usted iba a decir un texto, ¿verdad? Mateo 18. ¿Perdón? Llamarlo con amor. Exacto. Entonces, recuerda lo que dice Dios en su palabra. Más busca primero el reino de Dios y su justicia. Todo lo demás va a venir por añadidura. Dios se va a encargar. Dios se va a encargar de acomodar todo a tu favor. Ahí vas a ver. Pero entonces, qué importante es que nosotros, cuando Dios nos llame, puede ser que Dios te llame a ti para animar a alguien. Le está yendo mal, quizás usted está viendo el panorama mejor que él, ¿verdad? Y entonces tú puedes ir y decirle, mira, las cosas van así, tú puede cambiar la situación, claro. El error está en este punto. Entonces, número 1, siempre decir la verdad, pero como la digas es lo que va a marcar la diferencia. Decirla primero con amor, ¿verdad? Poniendo a Dios en primer lugar. Amén. Sus intereses en primer lugar, su palabra en primer lugar, ¿verdad? Y luego de esto, pensando y teniendo empatía siempre con Él. ¿Por qué? Poniéndose en sus zapatos, ¿verdad? Ponerse en sus zapatos. Porque igual me podría pasar a mí. Claro. ¿Verdad? Entonces, ¿cómo reaccionaría yo si fuera mi situación? ¿Verdad? Eso creo que es vital. Poner en los zapatos de alguien antes de ejecutar juicio es muy importante porque así nos ubica. Sí. Nos ubica. Exacto. Entonces, con él al final hablamos, ¿verdad? Y pues retomar, que tenía que retomar, la idea era que retomara un poco el camino, el continuar poniendo en primer lugar a Dios, ir a la iglesia, no perderse, ¿verdad? De estar en el culto alabando al Señor. Y permitirle a Dios que Él se encargara de lo demás, de sus necesidades, ¿verdad? Porque de eso se trata. Entonces, al final, usted habló algo muy interesante. Usted dijo, y la actitud de la persona, o sea, la actitud del pueblo, escuchar lo que los profetas le dijeron. Sí, claro. ¿Verdad? Antes los mataban. Ah, sí. Entonces, ¿y qué ocurrió? Al final esta persona no lo tomó a bien. Oh. Lamentablemente no lo tomó bien. Entonces... lo tomó como crítica. Como no le gustó que quizás le dijeran, ¿verdad? No le gustó. Entonces, pero, por lo menos, nuestra conciencia, la conciencia de uno está tranquila. Claro. De saber, bueno, hablé con él, lo animé en el nombre del Señor. Y procuramos, ¿verdad?, ayudarle en ese aspecto. Pero no todo queda, o sea, ahora viene la otra parte. ¿Cómo reacciona la otra parte? El pueblo en este caso no reaccionó así. Fue buena la reacción del pueblo. Sí, fue diferente. ¿Verdad? ¿Perdón? Fue diferente. Fue diferente. Qué bonito y qué hermoso es cuando podemos ser humildes y reconocer nuestros errores y tomar el consejo divino y reemprender ya con el consejo divino en nuestro corazón. Amén. Qué importante es eso, ¿verdad? ¿Cómo marca la diferencia? Da mucha confianza. Exactamente. Y con esas palabras, ¿te parece si vamos a la hora terminada? Sí, claro que sí. Vamos a ir a la hora se termina. Y la hora se termina. Dice entonces, se levantaron Zorobabel, hijo de Salatiel, y Jesúa, hijo de Josadac, y comenzaron a reedificar la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y ellos, los profetas de Dios, que les ayudaban. Era 5:2. Si gustas leer lo que sigue. Sí, claro. Dice, los samaritanos se obstinaron en impedir la edificación del templo durante los reinados de Ciro, de Cambises y del falso Esmerdis. Note qué interesante, los samaritanos se obstinaron. Okay. Los judíos no soportaron esta crisis. Usaron la madera que era para el templo para construir sus casas. Oiga. Dios les envió señales para hacerles recapacitar. Esto está en Ageo 1, del 5 al 11. Como no reaccionaron, envió a 2 profetas, Ageo y Zacarías. De eso estábamos hablando, ¿verdad? Exactamente. Afortunadamente, sí
que escucharon su mensaje. Gloria a Dios. Amén. Cuando pusieron manos a la obra, Dios animó el corazón del rey Darío para que también les apoyase. Se apoyase. Perfecto. Eso está en Esdras 5, ¿verdad? No se mira muy bien, pero... Esdras 5, sí, Esdras 5 está. Ok, Esdras 5. listo. Si gustas, vamos a leer un texto del Espíritu de Profecía, que es el siguiente texto, que nos dice Patriarcas y Reyes. ¿Qué dice, hermano? Sí. Durante toda la historia del pueblo de Dios, los que hayan procurado ejecutar los propósitos del cielo se han visto frente a montañas de dificultades, aparentemente insuperables. El Señor permite esos obstáculos para probar nuestra fe. Oh, gloria a Dios. Cuando nos vemos rodeados por todos los lados, es el momento cuando más debemos confiar en Dios y en el poder de su Espíritu. El ejercicio de una fe viva significa un aumento de fuerzas espiritual y el desarrollo de una confianza inquebrantable. Así llega a ser el alma una fuerza vencedora. Ante la demanda de la fe, desaparecerán los obstáculos puestos por Satanás en la senda del cristiano, porque las potestades del cielo acudirán en su ayuda. Nada os será imposible. Mateo 17:20. Gloria a Dios. Amén. Amén. Qué tremenda cita, ¿verdad? ¿Hay que comentarla? Y ahí, básicamente, no nos desanimemos ante los obstáculos. Ya lo decía ahí la cita, la hermana Juay mencionaba que vamos a tenerlo que enfrentar en nuestro camino como cristianos. Es una prueba. Van a venir siempre. O sea, no nos desanimemos, no nos asustemos, ¿verdad? Como decía el apóstol, decía, no os sorprendáis por el fuego de la prueba. O sea, ahí está el consejo divino, no nos sorprendamos, no nos asustemos, no nos desanimemos, no nos desmayemos, no nos rindamos. Amén. ¿Cuánto ocurre que uno mira gente que viene a los caminos del Señor, apenas vienen las pruebas, se rinden, dejan el camino? Una vez me dijo un muchacho así, en Pocora, me dijo eso. Me dice, yo no sé, dice, cuando yo no estaba en la iglesia, un muchacho que recién lo ganábamos para Cristo, ¿verdad? Yo sabía, entonces, ya sabía que iba a decir eso, porque a mí también me lo han dicho. Dice, yo no sé, dice, cuando no estaba en la iglesia, dice, todo era tranquilo para mí. Paz y amor. Sí, no había ningún problema, todo tranquilo. Apenas vine, dice, pero mira la expresión, apenas vengo a los caminos de Dios, empezaron los problemas, dice. No, ya no soporto, ya no aguanto, ya es insoportable la situación en la casa. Entonces dice, no hombre, ¿cómo? Entonces, ¿cómo es eso? ¿Qué Dios es ese? Pero él hacía una actitud muy fea, ¿verdad? ¿Qué Dios es ese? Dice. No, apenas vengo a donde él y ya la cosa se pone mala, fea. Dura. Entonces, no, yo no voy a venir entonces a ese Dios así. No, dice. Y él se obstinó y lamentablemente esa fue su actitud, su posición. No entendió que las pruebas eran necesarias en la vida, que tenemos un enemigo acérrimo también que quiere sacarnos del camino. No entendió eso y ahí lamentablemente él se dejó desanimar, se desmayó y se apartó del camino, ¿verdad? Entonces, número uno, no nos desanimemos, no nos aflijamos, no nos rindamos, sigamos en el camino, sigamos adelante. Recuerda que Dios te ha llamado para tener éxito en este camino. Amén. Así que sigue avanzando. Pruebas. Esas son invitaciones. ¿Para qué? Para que tú te consagres más oración, más cerca de Dios. Es decir, esta es una hermosa invitación, la prueba ahorita. Es una hermosa invitación de Dios. Gloria a Dios. Claro, más bien gracias a Dios por esta prueba. Adelante. Porque esto me tiene que empujar más a estar en los brazos de Jesús. Amén. Entonces, eso es el número uno. Número dos, si mantenemos la fe, la confianza, según la cita que mencionaba ayer, hermano Joel. Si mantenemos nuestra confianza en Dios, no vamos a quedar chasqueados. Porque si usted se fijó en la cita, ahí decía de que Dios va a enviar huestes celestiales para allanar el camino. Entonces, mantenga su confianza en Dios, su fe en Él. Ok, sí, estoy pasando estas pruebas, esto es duro, está difícil, pero Dios prometió que no estaría yo solo. Recordemos lo que dijo el salmista David, aunque ande en el valle sombrío de muerte. La promesa de Dios nunca fue que no íbamos a pasar por momentos difíciles. Amén. Esa no fue la promesa de Dios, ¿verdad? Entonces, aunque ande en el valle sombrío de la muerte, mi corazón no temerá mal alguno. ¿Por qué? Ahí viene que la promesa, ¿cuál es? Jehová está conmigo. Esa es la promesa. Entonces, Dios ha prometido estar con nosotros todos los días. Así dice, así lo dijo Jesús. Aquí estaré con vosotros todos los días hasta el fin. Entonces, Dios prometió estar contigo. No estás solo. Para enfrentar esa lucha, esa prueba, no estás solo. Dios está contigo. Si tú mantienes la confianza, la fe en Él, ahí en primer lugar tendrás paz. Tendrás esa paz que te va a mantener tranquilo en medio de esa prueba. O sea, no te vas a desesperar. Número dos,
al recordar sus promesas, esto, aparte de que te va a dar paz, te va a dar confianza. Confianza de que Dios te dará la salida. Dios tiene el control y Dios te va a ayudar a resolver esa situación. No sé cuál sea. Es más, puede ser que en este momento nos esté viendo alguien que sienta que su matrimonio está ya en la cuerda floja. Que sienta que quizás no sabe qué hacer, que no hay nada que hacer. Oye, yo he encontrado situaciones así. Claro. Personas que, es más, uno tal vez viviendo ya en un lado y el otro viviendo en otro lado. Separados ya. Y cualquiera diría, mira, esto ya no, ¿qué se va a hacer? Inclusive, uno ya con una persona, con otra persona. Y usted podría pensar humanamente y decir, no, aquí no hay nada que hacer. Sí, ya. Ya ella está con otro. ¿Qué se puede hacer? Pero Dios es el Dios de lo imposible. Y he visto, con mis propios ojos, he visto cómo Dios restaura y reconstruye eso. Hace que aquella que estaba con el otro, eso se termine. Y después los regresa, los junta y renueva todo nuevo, un nuevo amor. Amén. Y después parecen hasta novios, ¿verdad? Y uno lo ve en la calle y se queda asombrado, ¿verdad? Entonces, recuerda, Dios te va a dar la salida, Dios tiene el control, no nos desanimemos, Dios enviará a sus ángeles para ayudarte. En los momentos más frágiles, cuando estamos más frágiles, es cuando más cerca está Dios de nosotros. Amén. Vamos a ir a una pausa musical y regresamos con la obra detenida. Amén. Bueno, hermanos, bendiciones, feliz sábado. Amén. Y vamos a ir enfrentando la oposición. ¿De una vez? ¿De una vez? A lo que vinimos. Sí. Adelante, hermano. Dice ahí, enfrentando la oposición, Nehemías 6:3, y les envié mensajes diciendo, yo hago una gran obra y no puedo ir, porque cesaría la obra. Cesaría la obra, sí, y dejarla yo para ir a vosotros. Nehemías 6:3. ¿De qué estamos hablando ahí, hermanos? Según nos relata Nehemías. Mire qué interesante. Aquí vamos a ver nuevamente la oposición que llega de diferentes formas, ¿verdad? Ajá. Vemos que hubo burlas, ataques físicos, problemas internos, hubo acusaciones de traición, hubo conspiraciones, hubo falsos profetas ahí. Entonces, mire qué interesante aquí, ¿cuál es la actitud correcta ante una situación como esa? ¿Qué actitud tendrían que tener ellos? ¿Cómo podrían enfrentar esa situación? ¿Cómo podemos enfrentarlo? Sin Cristo no podemos hacerlo. En primer lugar es eso es lo primero, solos no. ¿Oración? No nos aventuremos a esto solos, sí. ¿Verdad? Jamás. Y muchos se tiran, muchos lo hacen. Sí, eso es triste, es muy triste. Porque si tú lo haces solo, te vas a ir a estrellar. Eso tenlo por seguro. Viene eso, te vas a estrellar. Entonces, no enfrentemos jamás ningún problema solos. Entonces, primero con Dios. Se me viene un texto bíblico en ese momento en la mente, de enfrentar la posición con Eva. Cuando Eva tuvo el enfrentamiento con la serpiente, ya había sido advertida que no estuviera sola. Exacto. Y el Espíritu dice en el libro de la redención, dice que ella se sintió primero con temor, pero avanzó. Porque ella se sintió con autosuficiencia para decir, no, yo no voy a caer. Exacto. ¡Qué peligro! Sí, qué terrible, ¿verdad? Y esa es la autoconfianza propia. Mucha confianza en uno mismo es peligroso. Sí, debemos de confiar, pero más en Dios en primer lugar, ¿verdad? Claro. Entonces, lo primero es enfrentarla con Dios. ¿Cuál fue el consejo que Dios les dio a ellos en ese momento?
cuando ellos estaban enfrentando esta situación. Recuerde que ellos tenían que terminar la reconstrucción de la ciudad. El templo ya lo habían reconstruido, entonces ahora había que trabajar con la ciudad. Entonces, ¿cuál fue el consejo divino? No paren. No paren. Avancen. No importa, está recia la cosa, no importa, sigan. Es más, hay algunas imágenes inclusive que se nos comparten a veces que muestran a la gente construyendo los muros. Una espada. Exacto, con una mano la espada y con la otra trabajando, Sí, ¿verdad? sí, O sea, sí, wow, sí. dice uno, qué increíble. O sea, tampoco tan así, tan literal, ¿verdad? Pero quizás la espada la tenían aquí cerca, así. Sí. Pero el punto es, sigue avanzando, no te detengas. Ese es el mensaje ahí. Claro. Pero mantén tu confianza en Dios y tú haz tu parte. Eso. Tú haz tu parte. Y ellos tenían que hacer la parte que ellos tenían que hacer una parte, ¿verdad? Ujú. Ellos tendrían que hacer la parte de ellos, era avanzar. Ahora bien, quiero fijarme un poquito, no sé si tenemos la diapositiva nuevamente. Ajá. Ok, listo. Mire qué interesante. Dice aquí que el falso profeta Semaías invitó a Nehemías a refugiarse en el lugar santo para salvar su vida. Recuerde que ellos también tuvieron ataques físicos, ¿verdad? Ujú. Por eso tenían que tener una espada Claro. también. Ok, entonces, No estrategia del enemigo. exacto. Entonces, mire, vea qué interesante. Nehemías sabemos que es un siervo de Dios. Claro. Ok, entonces, Y conocedor. y conocedor, exacto, conocedor. Él sabía que no podía él entrar al lugar donde no le correspondía. Ujú, no levita. Exacto, no era levita. Tiene que ser los levitas los que tenían que estar allí. Correcto. Entonces, y mira lo que está invitando este falso profeta a hacer. Le está invitando a ir a desviarse del principio divino. Profanar. ¿Verdad? Exacto, profanar ahí. Entonces dice, pero Nehemías prefirió arriesgar su vida a quebrantar la ley de Dios. Wow. Pues solo los sacerdotes podían entrar en ese lugar, en el lugar santo. Ah, claro. Entonces, mire, esto nos deja una gran lección a nosotros, importante. Pase lo que pase, sé fiel a los principios divinos. Amén. No bajen las normas. No. Hay que ser fiel, siempre. Eso le decía a una persona, sea fiel, seamos fieles. No quebrantemos el principio divino. Una vez nos pasó a nosotros, a mi esposa y a mí, estábamos allí en Pocora, cuando estábamos en Pocora, en Cuatro Esquinas de Cariari, allí. Recuerdo que nosotros habíamos hecho, teníamos un proyecto y habíamos hecho un pacto con Dios. Y dijimos, bueno, estaba colportando en ese momento, me puse a colportar, a distribuir libros, ¿verdad? Venta de libros con mensajes, unos orientados a la salud, otros a la familia, y así son diferentes mensajes que tienen, para los que no saben de qué se trata esto de colportar, es la venta de estos libros. Entonces, y le dijimos, bueno, para alcanzar este proyecto, esta meta, teníamos una meta, queríamos alcanzar una meta, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer esto, vamos a colportar, y alguien me había dicho, mira, el primer pedido dáselo a Dios, así libre, y después lo otro que tú vayas haciendo, eso aparte te le sacas los diezmos de ofrenda que tienes que sacarle y ya eso es tuyo, pero el primer pedido neto para Dios, así no lo toques. Y vine yo, bueno, vamos a probar. Entonces hablé con mi esposa, mira, fíjate que hacía así, me dijeron, ¿qué te parece? Siempre es bueno hablar con la esposa, no solo consultarlo con Dios, también hay que consultarlo con la ayuda idónea, ¿verdad? Correcto. Entonces ahí hablamos con ella y nos pusimos de acuerdo, está bien, sí, probemos. Y entonces oramos, nos arrodillamos y oramos y dijimos, Dios mío, Dios, vamos a hacer este pacto contigo. Vamos a darte el primer pedido y lo demás, pues tú nos vas a bendecir como tú lo quieras hacer. Entonces, así fue. El primer día que salí, golpeé la puerta a una casa, salió una persona y logré vender un libro grande, o sea, era un pedido grande. Y dije yo, ahora sí, este fue el de Dios, ahora vienen los nuestros. Y esto va a ser grande. Y entonces yo voy a la otra casa, ¿verdad? Y toco la puerta y al final, nada, no hubo nada. Me voy a la otra casa, una revista, que es poco lo que puede obtenerse quizás el ingreso de una revista. Voy a otra, nada. Y ay, Dios mío, ¿qué está pasando? Bueno, sigo. Ese día fue así. El otro día, un libro, después otro libro, después una revista y así. Después al otro día, nada. El primer pedido nada más se hizo, solo era el de Dios. Y wow, fue una racha tremenda. Vieras qué prueba más dura. Y nosotros agarramos, yo iba a cobrar, y la mayor cantidad de plata que entraba, que nos llevaba en nuestras manos, era para pasar a la tesorería. Nosotros nos quedamos con una pequeña parte, y a esa pequeña parte había que sacarle diezmo y ofrenda. En aquel entonces nosotros estábamos sacando, de ofrenda dábamos 15%. Hijo. 10% diezmos, 15% ofrenda. Entonces, aparte de esa pequeña parte que nos quedaba, el diezmo y la ofrenda que era 15% que quitábamos. Entonces nos quedaba algo así reducido.
Y las cosas se empezaron a poner feas, porque ahí empezó a escasear, ¿verdad? Y ay, Dios mío, ¿y ahora? Y bueno, y resulta que ya la presión, ¿verdad? Cuando hay problemas económicos, hay una presión fuerte. Claro. Y la que más lo siente es la dama. Siempre es la Claro. que más lo siente, ¿verdad? Y hubo un momento en que no teníamos absolutamente nada, literalmente no teníamos nada. Nada. Ni un granito de arroz, ni un granito de frijol, nada, ni una gotita de aceite. Y ella me dijo, mira, no tenemos nada. ¿Qué pensás hacer? No hay ni un granito de arroz, no hay ni un granito de frijol, no hay ni una gota de aceite, no hay nada. ¿Qué pensás hacer? Y me le quedé viendo. Recordé las palabras de Abraham y le dije, Dios proveerá, mi amor. Así le dije, Dios proveerá. Gloria a Dios. Y mire, Dios no me dejó pasar ni 5 minutos. A los 3 minutos golpearon la puerta de la casa. Y pues qué raro, no esperamos a nadie, no esperó a nadie. Y fui a abrir. Era la esposa de un amigo que había hecho en ese lugar. Él era el presidente de la Fraternidad Internacional de Hombres de Negocios de esa zona. Entonces con él hicimos una amistad. Nosotros le dimos seminarios para la familia, a todos sus líderes. Entonces a ellos les encantó. Y entonces quedó una bonita amistad. Entonces dice él, me dice ella, fíjese que bueno, el sacerdote nos dijo que teníamos que hacer una colecta para en la comunidad, para ayudar a una familia, bla, bla, y todos nos involucramos porque era enseñarle a los niños. Entonces los niños iban delante, iban haciendo eso de ir en la comunidad y recoger. Entonces recogieron bastante víveres, se perdió bastante. Entonces el sacerdote le dijo a Javier se llama el señor, dice, Javier, te delego esto a ti, piensa en alguna familia a quien bendecir. Y sí, mi esposo se quedó pensando así, ¿quién? Y a su mente vino su nombre. Y yo le puse el corazón. Y entonces dice, y aquí se lo traemos. Y cuando salgo, pero es que era una cantidad tremenda, pero varias bolsas de arroz grandes, varias de frijoles, varias grandes de azúcar, varias botellas de aceite. Ahí había de todo, pero era como para más de un mes, era una cantidad grande. Con todo lo que nosotros llevamos a la tesorería, no hubiéramos comprado ni la cuarta parte de eso que nos llevó Dios después. Entonces, no nos alejemos del principio divino. No crea que no me sentí tentado a fallarle al pacto. Claro. Me sentí tentado, quizás. Ay, el enemigo. Pero esto es de Dios. ¿Cómo vas a hacer eso? No. No, mira, si estás pasando una dificultad, agárralo. Dios te va a comprender, Dios te ama. Pero no, hay que ser fiel al principio. Seamos fieles a los principios. Eso fue lo que pasó con ellos. Con Nehemías. A Nehemías, no vení para que te protegete, vení, entra aquí, aquí escondete para que no te hagan nada ante los ataques del enemigo, ¿verdad? Pero Nehemías dijo no, y se mantuvo firme y fiel a los principios. Y esta es una enseñanza que es para todos. Debemos de mantenernos firmes en los principios divinos, y así enfrentamos la oposición. Primero, tomado la mano de Dios. Segundo, siendo fiel a los principios. Y tercero, manteniendo la confianza en Él para seguir adelante. ¿Ellos lograron al final o no lograron? Ok, perfecto. Leemos este último texto de la hermana White. Eso está en Patriarcas y Reyes, página 476. Adelante, hermano, y con eso terminamos. Dice, como Nehemías, los hijos de Dios no deben temer ni despreciar a sus enemigos. Cifrando su confianza en Dios, deben ir adelante con firmeza, hacer su obra con abnegación y entregar a su providencia la causa que representan. En toda crisis, sus hijos pueden declarar confiadamente, si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. Romanos 8:31. Por grande que sea la astucia con que Satanás y sus agentes hagan sus maquinaciones, Dios puede discernirlas y anular todos sus consejos. Amén. La respuesta que la fe dará hoy será la misma que dio Nehemías. Nuestro Dios peleará por nosotros. Amén. Porque Dios se encarga de la obra y nadie puede impedir que éste alcance el éxito final. Amén. Con esta, hermano, con esta cita, pues básicamente le damos gracias a Dios y a usted, hermano. Muchas gracias. Esta es su casa. Gracias. Cuando guste, están las puertas abiertas. Y cualquier persona, recuerden mañana 8:45, 7:30, algunos que tienen doble turno, 8:45, todo el mundo a la iglesia. Feliz sábado. Amén. Que Dios me lo bendiga en gran manera a todos. Amén. Somos Laicos en Acción.